Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo fin de semana a Misterios al Anochecer. Aquí al habla, como siempre, un amigo Fernando Chapi Martínez a través de las poderosas ondas, los días sábados para las provincias de Lamas y San Martín, el 96.3 de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar, y se retransmite los domingos para el sur de la ciudad de Lima en Radio Imperial 299.5. Así que espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. Vamos a hablar de distintos temas. Vamos a tener por ahí un invitado telefónico en breves minutos. El día de hoy, pues el programa, al menos de inicio, va a ser más apegado hacia lo espiritual. Sí, señores, tranquilos, aprovechen para relajarse. Vamos a reflexionar un poco, incluso con el invitado que viene. Bueno, les comento, estuve un poquito muy aparte de temas laborales, de, vamos a decirlo así, excursión. Me gusta cuando llego a un lugar que recién voy conociendo, pues explorar esos rincones que son interesantes, aunque poco reconocidos, que merecerían una mayor difusión. Lo hago en realidad en cualquier lugar al que llego, ya sea por un motivo laboral, por un motivo de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, estando en Lamas, yo estaba muy interesado en si habían restos arqueológicos cercanos, lugares históricos. Históricos por supuesto que hay, porque la ciudad de Lamas tiene una historia de varios siglos. Incluso la cercana ciudad de Tarapoto, a donde llegan las ondas de Estación Lamas, también les mando un saludo. Están pues de aniversario, que tienen algo prácticamente 240 años, tengo entendido, de fundación, casi 2 siglos y medio, que no es poco. Y bueno, en el caso de Tarapoto, por ahí están, por ejemplo, los petroglifos de Polish, que tampoco están demasiado promocionados, deberían estarlo, porque son una de las pocas manifestaciones de arte rupestre que se conocen, porque yo estoy seguro que hay muchísimas más, pero bueno, es a veces un poco difícil proceder a la búsqueda y estudio de estos elementos del pasado en medio de la selva, en medio del clima, de la lluvia y del intenso calor, ¿no? En el caso de aquí, bueno, de Lamas, yo quedé bastante sorprendido porque así conversando con la gente y buscando un poco de información, me doy con la sorpresa de que sí hay un sitio arqueológico, yo pensé que no había, cercano al centro poblado de Pamasto, donde también he estado, como digo, por ahí, y me doy con la sorpresa de que también nos escuchan con la potente señal. Entonces, un saludo va para ellos si alguien está escuchando desde allá, desde Pamasto. Saludos de aquí de Fernando Chapi Martínez en Misterios al Anochecer. Y entonces me dijeron que había un lugar que se llama el Centro Ceremonial, o dicho en la forma local, el Centro Ceremonioso de Pamasto. Bueno, ahí uno ve por Google Maps, su ubicación, está bien señalizado. Y me doy con la sorpresa que es una estructura circular en medio de campos de cultivo, en medio de crecimiento de las distintas especies vegetales. Bueno, básicamente es para quienes no lo conozcan, es una especie como de estructura circular de piedras que están unidas entre sí por, al parecer, barro y otros elementos para darle, digamos, para hacerlos más compactos, que ha resistido el paso de siglos, y no me atrevo a decir cuántos siglos habrán pasado, por la sencilla razón de que es desconocido quién fue el autor de este círculo, aunque su intencionalidad puede que no esté tan difícil de ser, por lo menos intuida, ¿no? Este lugar tiene una entrada, yo llegué uno de estos días casi al atardecer, hay unas vistas hermosas desde ahí, se aprecia el relativamente cercano pueblo de Pinto Recodo. Es bastante bonito, ¿no? Bastante inspirador estar en medio de todo ello y con el atardecer pues volviendo rojizos todos los elementos que toca con sus últimas luces. Y bueno, hay una entrada, un acceso
elemento que es unas escalinatas, de ahí subes y de ahí bajas por otras escalinatas y llegas al centro de este recinto. En el centro habían pues los restos de lo que parecía haber sido una fogata reciente. Entonces ahí preguntando, consultando, me di con la sorpresa de que algunas personas aún llegan ahí y en determinadas fechas del año realizan algunos rituales, ceremonias, por eso se le llama centro ceremonial o ceremonioso. Básicamente en lo que es el solsticio, para nosotros que estamos en el hemisferio sur, en Perú y alrededores, el solsticio de invierno, y también lo celebran los que están al norte de la línea ecuatorial como el solsticio de verano, ¿no? Sea más o menos las fechas, digamos que de manera tradicional se dice que el solsticio es el 24 de junio, dicho sea de paso un día antes de mi cumpleaños, pero la verdad es que esto no calza tan así, es igualito para el tema de la primavera, que dicen la primavera inicia el 23 de septiembre, y no es así, puede iniciar 22, 21, eso ya lo determinan quienes son expertos en estos campos del clima, la meteorología, los movimientos del planeta y el sol, etcétera. En el caso del solsticio de invierno para nosotros es así, ¿no? Generalmente es el 21, 22, y uno de esos días se produce la magia. Más que la magia, el cálculo. Más que el cálculo, la ciencia de los antepasados que hicieron y mostraron sus conocimientos y los dejaron plasmados para la posteridad en esas construcciones. Resulta que una de las entradas de este lugar, de este círculo, alguien podría decir que hace un círculo de piedras en medio digamos, de la vegetación, está alineada para que solo en esa fecha los rayos del sol del amanecer es como si les dieran la bienvenida, como si les dijeran pase usted. Entran por ese lugar donde están las escalinatas, por esa entrada, y bueno, ahí seguramente se habrían realizado algún tipo de rituales, de agradecimiento, de pedidos para que el sol no se vaya y todo ello, más o menos como el Inti Raymi que se hace en Cusco, ¿no? Por esto que algunas de las teorías que hay sobre quién construyó ese lugar, porque al parecer no se han hecho investigaciones arqueológicas para sacar algún tipo de, digamos, conclusión, decían, de repente cuando los incas estuvieron por acá hicieron este adoratorio, pero no coincide el tipo de arquitectura con el que ellos solían hacer, es bastante más rústica, por así decirlo. No sé si de repente los grupos étnicos que vivían en ese tiempo en esta zona hacían ese tipo de arquitectura tampoco, y hay quien dice, ¿no? Dicen que Lamas ha sido poblada en buena parte por grupos de chancas que vienen pues de la región de Apurímac, que estaban pues retirándose después de la invasión inca, entonces llegaron y ellos sí tenían un nivel de cultura como para realizar ese tipo de cosas. Además del tipo de arquitectura también, que no es tan trabajada y todo, pero digamos que sí tenían esos elementos que son muy propios de los Andes, así, de digamos, bueno, el culto al sol y también el cálculo astronómico. Entonces, ¿podrían ser ellos? O incluso yo me puse a pensar, ¿y si se trata, como a tantos les gusta decir, del remanente de alguna cultura aún desconocida y anterior, como que lo último que después de movimientos telúricos y todos quedó de una civilización desconocida? Yo sé que puede ser soñar mucho, pero soñar no cuesta nada, y además cosas más singulares se encuentran en nuestro mundo. Civilizaciones que decían, eso no existe, eso es parte del mito, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Troya, ¿no? Una ciudad griega, bueno, actualmente después de la invasión otomana y de toda la República de Turquía, actualmente es parte de Turquía, pero es de cultura griega. Decían, oye, eso no existe, hasta que el investigador Henry Schliemann, no hace tampoco tanto tiempo, hará siglo y medio, tengo entendido, ahorita no tengo el dato exacto, pues él dijo, no, yo he leído los relatos de la antigüedad griega y esto existe. Se rieron de él, se mofaron, le dijeron de A a la Z, él fue terco y encontró. Y ahora Troya es una realidad, se puede visitar, y así con tantas otras ciudades, también con Machu Picchu, ¿no? Se hablaba de que había una ciudad en medio de la selva, pocos creyeron, la gente del lugar siempre la conoció, pero en ese tiempo no había pues los medios de comunicación como para decir, hemos encontrado esto aquí, solicitamos ayuda para que podamos despejarlo y abrirlo al público, pero lo encontraron. Y así tantos otros lugares. Quién sabe si también aquí tengamos un lugar que pueda ser muy importante para el turismo, tanto para el turismo de, digamos, fotografía y todo ello, como para la investigación
Y también parece otro turismo que ahora está naciendo y creciendo en el mundo, que es el de tipo espiritual. Puede sonar como un contrasentido, ¿no? Puede sonar como que cuando tú hablas de turismo, turismo, te vas pues de paseo porque no tienes nada que hacer, te vas a relajar, en fin, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vas a juntar con la palabra espiritual? Pero es que existe eso, hay gente que recorre el mundo con esa sed de espíritu, y va a los lugares donde las antiguas culturas es como que hubieran dejado su impronta, ¿no? De decir, aquí tuvimos algún tipo de contacto con Dios o los dioses. A mí me pasa, yo lo hago. Por eso también es que llegué a ese sitio, ¿no? También una de mis experiencias espirituales más fuertes, como le comento a algunas personas, fue en un sitio ceremonial de una cultura antigua, ¿no? Fue en Huánuco, en Cotos. Yo tuve la oportunidad de quedarme en el famoso templo de las manos cruzadas a solas durante bastante rato, y tuve, digámoslo así, una experiencia de tipo espiritual, que para algunos puede ser una cuestión subjetiva, pero al menos a mí me llenó de paz, salí tranquilo y eso es lo que importa. También hay gente que de una u otra manera se ha quedado pues de noche en Chavín de Huántar, ¿no? Que para muchos fue durante décadas la cultura más antigua del Perú, así decían en los colegios hasta los 90, cuando aún no había sido dado al gran público el conocimiento sobre Caral u otros sitios, ¿no? Y hay gente que también me dice que en esas galerías subterráneas donde los antiguos sacerdotes imitaban los sonidos del puma y todo, y esta figura del lanzón, y afuera el pueblo esperaba asustado, esperando la respuesta de los dioses, hay gente que ha tenido experiencias místicas ahí. Ya si cruzamos el océano, hay gente que se ha quedado dentro de la gran pirámide de Egipto, y también es como que aún quedaran esos restos, o no sabemos si serán pues travesuras de la mente, juegos psicológicos, como si hubiera algo ahí. Y justamente algo que también me interesa es, ver la arquitectura de estos antiguos sitios, y muchos alrededor del mundo reproducen un mismo patrón, el patrón del círculo o de los círculos concéntricos. Yo he tenido contacto tiempo atrás, por ejemplo, con un investigador, uno de los grandes en realidad, él es cubano-español, hispano-cubano, como prefieran decirlo, se llama Georgios Díaz Montejano, vive en España. Hicimos algunos programas con él con anterioridad, y también está en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú. Él ha hecho innumerables libros y él defiende que la misteriosa civilización de la Atlántida, o Atlantis les gusta decir a algunos también, pues existió, pero no fue, digamos, una civilización con platillos voladores ni de origen extraterrestre. Fue una civilización relativamente avanzada para su época, de un tiempo pues equivalente al de los antiguos griegos, pero de los primeros, que tuvo afanes expansionistas, vivió en una isla que ahora ya no existe en el Atlántico, cerca de Europa y África, y de pronto por algún cataclismo esto se hunde. Pero dejaron huellas de su cultura y su religión esparcidas por toda la cuenca del mar Mediterráneo, entre Europa y África, y quién sabe, dicen algunos, incluso más allá, incluso hasta llegaron a América en sus embarcaciones. Porque hay símbolos que se repiten, como digo, dicen de que los de la Atlántida, en caso haya existido, pues construían sus ciudades en forma de 3 círculos concéntricos con un canal central. Y en el sur de España, el norte de África y otros lugares, se ha encontrado ese símbolo por todos lados. Ciudades o pueblos construidos como 3 círculos concéntricos con un canal al medio o sin el canal, y también vasijas, escudos, petroglifos, etcétera, con ese símbolo. Digamos que de una manera tradicional se considera que el símbolo de Dios puede ser un círculo, no en el sentido de que lo use como símbolo, sino que nosotros lo podemos conceptuar así. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes hagan un cuadrado, y el cuadrado tú le puedes por ahí encontrar, bueno, este cuadrado tiene 4 esquinas, valga la redundancia, en alguna de ellas podemos marcar el inicio. Lo mismo con un rombo, lo mismo con un rectángulo, etcétera, un triángulo. Pero si tú haces un círculo y lo haces bien hecho, ¿dónde está el inicio? ¿Dónde está el ápice, la punta de la cual tú puedes decir de acá inicia todo esto? Es una figura que no tiene, figuradamente, nunca mejor dicho, ni principio ni fin, como lo que se dice de Dios, ¿no? Que también es eterno, infinito, y todas estas características de grandeza e inmensidad. Y bueno, justamente estaba viendo algunas, a mí me gusta ir, como digo, a sitios arqueológicos, como digo aquí en Pamasto, que es un círculo, es una estructura circular, el llamado centro ceremonial,
Y hay otros lugares donde se repite esto, círculos concéntricos, lo he visto en Toro Muerto, en Arequipa, que son petroglifos muy antiguos, en lugares cerca a Lima, y en otros más, ¿no? Incluso en ornamentos. La verdad es algo que a pocas personas les he contado, pero he ido a la búsqueda de esos círculos por buena parte del Perú, incluso un poquito más allá también. Y bueno, buscando una información, resulta que incluso en un lugar tan lejano como China, y que no es tan antiguo, entre comillas, porque es del siglo XV, o sea, sí es antiguo, pero no tanto como lo que antes les he mostrado, les he contado. Existe pues el templo taoísta más grande del mundo en China, llamado el Templo del Cielo. Entonces, este lugar tiene una serie de altares, son en realidad como varias estructuras conjuntas, y llama la atención que un altar pequeño que ellos tienen, pequeño en comparación al que ahora les voy a contar, pues es circular, tiene 3 círculos concéntricos, y hay el altar más grande, que pues justamente tiene la forma de 3 círculos concéntricos, y estamos hablando, como digo, del siglo XV. En realidad son 3 terrazas concéntricas de ladrillos y piedras. Y uno se pregunta, ¿por qué decidieron representar así a Dios? ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna línea que llame al ser humano a representar a Dios de esa manera desde la lejana antigüedad hasta ya el siglo XV, que es mucho más cercano a nosotros en el caso de China, o incluso ahora? Incluso también existen, por ejemplo, los hipogeos. Estaba leyendo al respecto. Un hipogeo suena pues como si se tratara de una criatura fantástica, no sé, pero en realidad es el nombre que se le da en arqueología a un conjunto de estructuras que hay en la zona de Europa del mar Mediterráneo, que son galerías subterráneas, son como que fueran túneles, una cosa así, pero con finalidad funeraria, o sea, para poner ahí los cuerpos de los difuntos, sobre todo los importantes. Entonces, en la isla de Cerdeña, en Córcega, en Malta, que tienen sus misterios también, arqueológicos y de los otros, hay muchos de estos hipogeos de tiempos cuando no estaban ni los etruscos, ni los romanos, ni los fenicios, ni los cartagineses, ni ninguno de esos, que de eso sabemos bastante, aunque no todo tampoco. Y dentro de ellos hay petroglifos, hay pinturas, y muchas son circulares. Incluso no hace tanto abrieron, después de 5.000 años, un hipogeo en la isla de Cerdeña, justamente perteneciente a Italia, como digo, una galería funeraria, llamada Zapala Larga. Bueno, en Zapala Larga lo que se encuentra es, además, también como en otro hipogeo, en otra galería funeraria prehistórica prácticamente de la isla de Malta, y también en Córcega y en otros puntos, incluso en la península ibérica, muchos grabados en forma de círculos concéntricos, de 1, de 2, de 3, pero a mí lo que me llama la atención de Zapala Larga es que incluso ahí hasta hay en el suelo, como si fueran los lugares donde vas a encender el fuego, o sea, los fogones, ¿no? El fuego sagrado al que se rindió culto durante tantos miles de años por parte de la humanidad, con culturas incluso como la religión de Zoroastro en Persia y demás. Bueno, hay hasta esto, y en forma de 3 círculos concéntricos, también en las paredes, en el techo. Me llamó muchísimo la atención. De hecho, incluso esa información la guardé y estuve revisando y las quise compartir con ustedes. ¿Qué son estos símbolos que trascienden? ¿Por qué tenemos que conceptuar a Dios de estas maneras tan singulares a través del tiempo? Y bueno, ese es el inicio, pero ahora, después de la canción, vamos a tener un invitado que nos va a hablar de un tema que tiene que ver también con 3 círculos concéntricos, pero que tiene que ver también con la fecha del 21 de agosto. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces escuchen la canción de intermedio y nos vemos en unos minutitos aquí en Misterios al Anochecer. Elemento nacional en Misterios al Anochecer. Tanto que tiento mi alma
Misterios al Anochecer. Continuamos aquí en Misterios al Anochecer. Ya logré establecer contacto no con el más allá, tampoco con el más acá, sino con nuestro acompañante entrevistado para esta parte del programa, que está un poco lejos y por ende hay problemas de señal, ¿no? Pero ya están solventados. Él está ni más ni menos que en Ponce, Puerto Rico, la isla del encanto, Borinquen o Boriquen, depende de cómo lo quieran decir. Bueno, él es Cristian Figueroa. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido al programa. Saludos a todos. Gracias, Fer, por tenerme aquí en tu programa. Estoy muy bien. Esperemos que el programa esté bien interesante para compartir el tema de hoy que tú vas a dirigir. Vamos a darle, amigo. Cristian, el motivo que nos reúne virtualmente el día de hoy es porque el 21 de agosto, cada vez más personas alrededor del mundo, como tú, como yo y como tantos que somos lectores del libro de Urantia, y también no necesariamente lectores del libro de Urantia, sino de algunas otras obras. El libro de Urantia, pues, que afirma ser una revelación de época, una revelación venida de lo alto, de seres espirituales, digamos una revelación divina, aunque no en el sentido de escritura sagrada que se puede entender la Biblia, el Corán u otros, ¿no? Pero sí algo que ha venido de lo alto y nos revela, como dice en su portada, los misterios de Dios, el universo, la historia del mundo, Jesús y nosotros mismos. Y hablando de Jesús, pues, según el libro de Urantia, el 21 de agosto es la fecha en la que nació Jesús aquí en la tierra. ¿Qué representa para ti esta fecha? ¿Qué nos puedes decir? Esta, como le llaman algunos, la Navidad urantiana. Pues sí, fíjate que para mí la Navidad real, la de Jesús, representa ese momento de conectarme con Él. Normalmente, yo no tengo una relación con Jesús como la tengo con Dios. No tengo una comunicación constante, porque ahora pues nosotros como lectores nos enfocamos más en el Padre. Pero está este día especial donde tú puedes recordar su nacimiento y su vida y todas las cosas que Él hizo, y ese día en particular pues sirve como para abrir esa conexión con Él y poder sentirlo y recordar todo lo que hizo, porque es que eso es lo importante de ese día. Aparte de que también hay personas pues que también deciden compartir con los demás ese día, celebrar el cumpleaños, pero yo lo hago de una manera distinta, que es un poco más espiritualista o personal, así como le dicen. Pero sí, creo que sí, que es un poco distinta a la Navidad que todos conocemos, porque la Navidad que todos conocemos, la del 25 de diciembre, pues está más vinculada a unas fiestas, a unos regalos, a adornos y ese tipo de cosas. Pero la Navidad de Jesús es distinta porque es más sutil, más profunda, pero no está limitada a una sola forma de poder celebrarla. Digamos que en el caso de lo que nos dice el libro de Urantia, Jesús nació en lo que ahora llamaríamos el año 7 antes de Cristo, porque para quienes no lo sepan, pues hay un desfase con nuestro calendario, ¿no? Que bueno, ahí está la historia de Dionisio el Exiguo y otros personajes de lejanas épocas. Entonces, en realidad es para que, si vamos a hablar de después de Cristo, nosotros deberíamos estar en el 2029 después de Cristo, pero bueno, ya, el calendario es el que es y estamos en el 2022 oficialmente. Pero digamos que en el año -7 antes de Cristo, aunque suena extraño, nos dice el libro de Urantia, y no solo él, sino ya multitud también de académicos y de gente que estudia las distintas cuestiones relacionadas a los personajes relevantes de nuestro mundo. Jesús habría nacido en el -7 antes de Cristo, y según el libro de Urantia habría sido al mediodía. Estamos hablando de un supuesto tiempo universal de esos momentos, de lo que ahora llamamos Israel o Palestina, y eso coincide con, por ejemplo, las 4 de la mañana del 21 de agosto en el caso de Perú, y en el caso pues de Puerto Rico las 5 de la mañana. Es bastante curioso, ¿no?, estos cálculos que sacamos, pero quizá ¿podrías contarnos un poco de lo que menciona el libro de Urantia, de lo que tú recuerdes también respecto a cómo fue este nacimiento de Jesús
¿Y a qué se debe que vino este maravilloso ser, este Hijo Divino, a nuestro mundo? Pues sí, este personaje que conocemos como Jesús de Nazaret, pues era un ser divino que se encarnó en el personaje o en la persona de Jesús de Nazaret. Este ser divino pertenece al orden de Micael, que significa el que es como Dios. Y este ser divino pues se vino a encarnar a la tierra para cumplir con experimentar la experiencia humana al máximo, aparte también de así obtener la soberanía de su dominio. En ese caso decidió pues nacer en Israel, en Belén de Judea, y lo hizo como cualquier persona que existe en la tierra, de una forma natural. Él pues llegó al mundo el 21 de agosto del año -7, una época donde habían ocurrido unas conjunciones que curiosamente pues dieron también como decir, cierta base al mito de la estrella de Belén, que sabemos pues que eso no ocurrió, y que las conjunciones de los planetas, la constelación Piscis, fueron fenómenos completamente naturales que no tenían conexión, pero en la mente de ciertas personas pues lo trataron de conectar para dar un sentido milagroso a su nacimiento. Y pues este ser divino se encarnó en un bebé recién nacido que nació en el lugar menos esperado, en una posada, en un pesebre de animales, o sea, en una posada que estaba llena, o sea, imagínense, o sea, él no nació así tranquilito, como si fuera un rey, sino que nació como cualquier persona en el momento menos esperado, y es interesante que no estaba preparado como tal. Su nacimiento, en el sentido como algunas personas piensan, su vida no estaba planeada, su vida estuvo llena de todas las dificultades que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida. Su vida no fue fácil, pero él fue un humano real, eso es lo que hay que entender, y que hizo muchas cosas que elevaron el pensamiento de diversas personas en aquella época. Sí. Y pues en cuanto al tema de los tres Reyes Magos, que quiero ir ahí. Justamente ahí quería llegar, amigo. Ahí quería llegar, y disculpa que te interrumpa por un tema. Hay una parte del libro de Urantia que a mí me deja pensativo, porque dicen que a estos personajes, a estos posibles astrólogos provenientes de la Mesopotamia, un misterioso maestro religioso, que no se nos revela quién fue, les anuncia que hacia allá, bueno, en Judea, Palestina, Israel, en fin, iba a nacer Jesús de Nazaret, y ellos van. Por favor, continúa con esto. Solo quería decirlo, lo tenía en la punta de la lengua. Pues sí, a estos sabios, que la gente conoce como los Reyes Magos, se les había anunciado a su líder en un sueño de que iban a ser la luz de la vida. Y pues ellos hacen un viaje, emprenden un viaje hacia Israel para encontrar a esta luz de la vida, este mensajero de Dios. Y pues dice que su búsqueda fue infructuosa, porque no había ninguna estrella que lo guiara. Eso tenemos que tenerlo claro. La conjunción no lo guió a Jesús. No había un ángel, no había una luz. Simplemente estaban en una búsqueda hasta que se encontraron con Zacarías, un personaje importante del templo de Jerusalén. Y él les indicó que él sí conocía esta luz de la vida y que le iba a llevar a él. Y eso fue lo que hizo Zacarías. Y estas personas, estos Reyes Magos, como les dicen, pues llegaron mucho tiempo después a Jesús. Pasaron como 2 o 3 semanas después de su nacimiento. O sea que tampoco es que visitaron a Jesús en el pesebre, que eso hay que tenerlo claro, sino que lo visitaron mucho después y sí le dieron regalos y todo eso. Pero claro que es un poco... Sí, digamos que en esa parte la tradición está correcta. Llegaron unos personajes, ya el nombre de Reyes Magos es posterior, sí hubieron regalos, pero no fueron guiados por una estrella, como por ejemplo investigadores que incluso también saben del libro de Urantia y lo saben muy bien, porque en él se han basado para otras obras, como JJ Benítez,
que él tiene un libro, si no me equivoco se llama El OVNI de Belén o algo así, o bueno, donde, no, creo que es Los astronautas de Yahvé, y dentro de eso está El OVNI de Belén como un capítulo, ahorita no lo tengo en la mente, pero él postula, ¿no? Como tantos otros, que en realidad fue un objeto inteligente de origen no humano que guió a estos magos y que obviamente se comunicó porque bajó, vamos a decirlo así, un astronauta extraterrestre a decirles, bueno, ahí está Jesús, ustedes saben, síganos, ¿no? O sea, a mí me pareció curiosísimo, en lugar de, después de mostrarles la nave y todo, en lugar de llevarlos en la nave, los hacen que siga la nave a punta de camello. Siempre eso me parecía rarísimo, pero son cosas que después el libro de Durantia nos dice de frente, no, eso no existió, era una conjunción entre Júpiter y otro planeta que ahorita no me acuerdo, pero interesantísimo. Continúa, por favor, amigo Cristian. Pues sí, estos personajes venían de Ur y en realidad eran sacerdotes o sabios, que obviamente se les decía magi o magos, pero no eran magos en el sentido de hechiceros como tal, sino que eran sabios. Incluso si uno estudia las traducciones griegas, puede darse cuenta de eso. Uh-huh. Sí, porque tenemos a veces la idea de que eran, digámoslo así, que eso incluso ha causado muchos problemas, por ejemplo, en cierta denominación cristiana o pseudo cristiana, que no voy a mencionar por respeto si alguien está escuchando, donde dicen que la estrella de Belén y los 3 reyes magos eran seres del mal, guiados por Satán, ¿no? O algo así, porque dicen, no, que como si Dios repudia la astrología, la adivinación y esas cosas, ¿cómo va a permitir que vayan unos magos? Que seguro esa estrella era una obra del maligno para que estos magos fueran ahí, Herodes los siguiera y al final mataran al Hijo de Dios. Mira, a ese tipo de lucubraciones ha llegado inclusive el hecho de considerar como cierto el mito de la estrella de Belén, ¿no? Pero bueno, ¿está escuchando? No, sí, así es. Continúa, por favor, amigo. Pues sí, como decía, sí hay explicaciones extrañas acerca de esto, y es cierto que sí, que Herodes intentó conseguir a estos personajes para eso mismo, para intentar ir a ver quién era este personaje de Jesús, pero obviamente no le dieron la ubicación, entonces pues no lo pudieron encontrar, pero es interesante cómo la historia se ha distorsionado mucho para tener lo que tenemos hoy en día. Esto de unos reyes magos se escucha extraño y no tiene sentido. Uh-huh. Pero sí que no tiene sentido tampoco en la teología judeocristiana, porque sabemos que obviamente los judíos pues detestan la magia, la hechicería, la brujería y todo eso, y para ellos pues obviamente no hay compatibilidad. Uh-huh. La ley condena todo ese tipo de prácticas, pero si nos ponemos a ver en el caso de el Jesús real, el Jesús que nos revela el libro de Durantia, pues es compatible, porque Jesús era el soberano del universo de Nevadón, y por lo tanto él recibía a cualquier religión del mundo, cualquier corriente de pensamiento de aquellas épocas. Pero claro, en este caso pues sabemos que no eran brujos, que no eran magos, sino que eran una especie de sacerdotes de Ur. Zoroastrianos probablemente. Sí, es posible. Uh-huh. Eran sabios, pero en ese sentido, y no en el sentido de los hechiceros que contactaban espíritus, dioses o ese tipo de cosas. Uh-huh. Y entonces, pues sí, después no se sabe mucho de estos personajes. Lo último que sabemos es que ellos entregan los regalos y todo eso, pero no se nos habla más de ellos. Uh-huh. No se nos explica cuál fue su destino. Pero quiero volver atrás y ir a un dato bien importante, por favor, que a veces puede ser polémico, y tiene que ver con el nombre de Jesús. Nosotros conocemos a Jesús pues con este típico nombre que en realidad es una transliteración de Yeshua, uh-huh, de los nombres originales de Yeshua, que si lo traducimos literalmente significa Josué. Por lo tanto, Jesús en realidad se llama Josué. ¿Pero por qué vamos a esto? Porque antes de que Jesús naciera, cuando aún estaba en el vientre, se le indicó a María
por medio del ángel Gabriel, o arcángel como le dicen algunos, pues que ella tendría un hijo de destino, un hijo que sería la luz del mundo, y que cumpliría una misión importante entre el pueblo de Israel. Pero curiosamente el ángel Gabriel le dijo que le pusieran Yeshua o Josué, que traducido es Yahvé es salvación. Exacto. Y es algo polémico, porque hay personas que tal vez escuchan el nombre Yahvé y automáticamente se alejan y piensan que no, que es imposible porque Yahvé es otro Dios y todo eso, pero entendemos que Jesús nació en el pueblo hebreo y que este nombre tenía un significado particular que tendría una influencia en la comunidad, en las personas donde apareció este personaje de Micael o Jesús. Entonces el nombre de Jesús no es una casualidad. Uh-huh. Es cierto que los padres hebreos pues le ponían a sus hijos los nombres de personajes importantes de las escrituras, pero el ángel decidió ese porque tenía que ver con salvación, porque se creía que Jesús iba a traer la salvación espiritual a este pueblo que estaba en una semi-oscuridad en cuanto a las doctrinas y a las religiones. Uh-huh. Y ese fue uno de sus propósitos, o sea, tratar de despertar al pueblo, tal como su nombre lo indicaba, como si fuera la salvación de Dios, porque la idea no es tanto que se centrara el nombre en Yahvé, sino en Dios, pero como los judíos sabemos que pues reconocían a Dios con ese nombre, pues decidieron dejarlo con ese nombre. Uh-huh. Entonces no hay un choque entre la creencia judía y la creencia de Dios en el sentido esencial, es decir, el Padre Celestial es Yahvé, pero obviamente en cuanto a cómo lo ven los judíos y cómo lo veía Jesús era distinto en ciertos aspectos, pero eran el mismo Dios, solamente pues concepciones distintas, una más madura, otra menos madura. Y eso es algo importante que tener en cuenta en cuanto al nombre de Jesús y al nacimiento. Uh-huh. Así es. Y otro tema es también lo que nos dice el libro de Urantia con respecto a Jesús antes de ser Jesús, ¿no? Porque, bueno, uno de los pasajes para mí más hermosos de la Biblia, porque sí, me encanta, es el inicio del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando te habla el verbo, tal, que el verbo era Dios, y después el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que incluso hasta se recita en algunas ceremonias religiosas. Para mí me encanta, creo que es mi parte favorita de la Biblia, y justamente ahí nos habla de uno de los temas quizá más polémicos y desconocidos si uno es cristiano o incluso si es de otras religiones o de ninguna, que es la preexistencia de Jesús antes de llegar acá. Ok, Jesús se encarnó en el matrimonio conformado por José y María. No fue, según el libro de Urantia, e incluso según también muchas ramas del cristianismo, hijo único. El primogénito sí, pero digamos que tuvo una buena cantidad de hermanos que eran menores, y además a los que él instruyó y protegió como un auténtico padre ante la temprana muerte de José. Pero antes de venir a la tierra, él digamos que pasó, según el libro de Urantia, por otras, no llamemos encarnaciones, pero otras facetas, ¿no? Fue un ángel, fue distintos tipos en realidad 6 veces estuvo, digamos, formando otra parte de otras realidades. La séptima y última, en la cual ya se la reconoce como digamos así, gobernante en funciones de este universo, ¿no? Fue ya cuando vino a la tierra como Jesús de Nazaret. Pero ¿qué nos puedes contar un poquito, así algo breve, de antes de venir a la tierra, Jesús, por dónde anduvo cuando aún era Micael, no era Jesús obviamente, ¿no? Pues sí, si queremos ir a los orígenes, pues Jesús o Micael pertenece a la orden de los hijos creadores, o los Micaeles, que se originan de el Padre y el Hijo Eterno. Tenemos que entender que el Hijo Eterno es el verbo de la religión cristiana. Sabemos que la religión cristiana nos habla del verbo, la palabra, el logos. Entonces del Padre y de este Hijo Eterno aparecen una serie de atenuaciones del Hijo Eterno, que podemos llamarlos los logos menores o los verbos menores. Y pues en general todos ellos
son creadores y construyen su propio universo en un área del universo. Pero ¿qué pasa? Ellos no pueden tener la soberanía de su universo por su propia voluntad y a fuerza, sino que tienen que ganárselo. Y para poder ganarse esa soberanía, pues tienen que vivir la experiencia de 7 tipos de niveles de sus criaturas creadas, desde lo más alto hasta lo más bajo. Entonces se puede decir que Jesús pues decidió de alguna manera autoentregarse a sí mismo a sus criaturas de diferentes formas, salvando a los seres de esos niveles de existencia, de diferentes mundos, haciendo diferentes misiones especiales como lo hizo aquí. Podemos decir que él tuvo una experiencia de ser un Lanonandek, que podemos decir que es un tipo de ángel superior a los ángeles que administra. También fue un ángel como los serafines, que son los ángeles clásicos que conocemos en las religiones evolutivas. Fue un Adán, que es un tema complicado porque nosotros conocemos un solo Adán y Eva, pero en todos los mundos llega un Adán y Eva, y en un mundo en particular él llegó a ser un Adán, en una misión de urgencia, no tanto en una misión de normal como lo haría cualquier Adán. También sabemos que él fue un ser morontial ascendente, que es lo que nosotros seremos después de la muerte. También fue un espíritu ascendente, que es otro nivel de la existencia que va a pasar el ser humano. Y aparte de que también llegó a ser un Melquisedec, que los Melquisedec pues son un orden de seres que se encarga de misiones de urgencia en los diferentes planetas, misiones de enseñanza para traer luz a mundos en tinieblas en casos de emergencia. Entonces pues nuestro soberano, el que conocemos como Jesús, también fue un Melquisedec, y tal vez por eso es que la Biblia en cierta forma tratan de verlo como un Melquisedec. Incluso hay ciertos escritos de las cuevas de Qumran donde Micael y Melquisedec lo ven como la misma persona, que es bien curioso eso. Entonces vemos que sí, que Jesús anteriormente a la existencia de este mundo tuvo 6 autoentregas de sí mismo hacia sus criaturas para poder ganarse la soberanía, y luego lo último decidió venir a este mundo para completar esa misión. Pero tenemos que entender que aquí en la tierra cumple una doble misión, porque él, antes de empezar su misión pública como un rabino judío, él pudo haber dejado nuestro planeta. Ya él había cumplido el propósito de ganar la soberanía, conociendo a todo tipo de personas, ya que él viajó por el Mediterráneo y conoció a personas de diferentes países. Como habían caravanas, llegaban gente de África, de Egipto, de Roma, de Grecia, o sea, venían de todas partes, incluso de la India. Entonces prácticamente tuvo la oportunidad de conocer muchos tipos de personas sin tener que ir demasiado lejos. Y ahí fue que gracias a todas esas experiencias que tuvo con todo tipo de seres humanos es que logró completar su soberanía. Pero él quería ir más allá, cumplir con la voluntad de su Padre, revelar a Dios al mundo, cumplir el papel de lo que es la misión del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo sí tiene una misión, y pues Jesús venía como que a completar eso, tratar de educar o preparar al pueblo de Israel para que fueran una especie de luz del mundo, no en el sentido de pueblo elegido como lo ven ellos, sino como un pueblo parcialmente favorecido en poder representar los valores más elevados de Jesús. Así es. Y al final suena polémico, amigo, suena polémico, pero continúa, por favor. Sí, pues sí, en esta segunda faceta, que después de su bautismo, pues él empieza esa misión pública donde intenta preparar al pueblo hebreo para recibir esa revelación de Dios que él quería traer al mundo, que él quería entregarle a los seres humanos. Y obviamente quería preparar al pueblo de Israel para que ellos a su vez llevaran ese conocimiento al mundo. Así como Melquisedec en su tiempo, hace casi 2000 años antes de Cristo, también hizo algo parecido. Preparó un grupo de personas en una colonia para luego enviarlos al mundo como misioneros, y algo similar quería hacer Jesús, pero en ese aspecto fracasó porque
las autoridades hebreas, fariseas, tenían un poder bien opresivo sobre el pueblo. Era difícil, a pesar de que había un fariseísmo liberal, no tenía tanto poder como era el fariseísmo tradicionalista. Entonces la tuvo difícil, pero al menos pudo liberar a varias personas para que cumplieran su misión más allá de lo que era el pueblo, que era como el plan B de Jesús. Porque obviamente Jesús no vino con un plan tan definido en cuanto a la segunda fase, sino que él mismo eligió probar una forma para luego descartar y seguir otra forma, con tal de que ese mensaje de Jesús llegara al mundo. Y sabemos que llegó un poco adulterado pues, por las creencias personales de diferentes maestros que le siguieron, pero aún así se mantuvo la esencia, que sabemos que siempre en el fondo de todo es que el reino de Dios está dentro de nosotros, de que Dios es un Padre, y de que en cierta medida todos los hombres somos hermanos, aunque ha sido un poco distorsionado por ciertas teologías que lo han reducido un poco y lo han limitado, pero está ahí en la Biblia, en las escrituras del Nuevo Testamento. Sí, es increíble, pero a pesar de todo, como creo que también es una frase bíblica, ¿no? Cuando dice las fuerzas del Hades o las fuerzas del mal no prevalecerán, porque al final Jesús, pues, es cierto, no pudo convertir en su totalidad al pueblo judío hacia su causa, hacia, más que su causa, digamos, hacia su mensaje, ¿no? Su mensaje divino. Hubo un grupo nutrido que sí se convirtió. De hecho, se estima que Palestina en cierto momento fue mayoritariamente cristiana, porque al final estos seguidores de Jesús pasan a ser en su mayoría, aunque no todos, lo que después conocieron como los cristianos, que así los llamaron después de la predicación de Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en Antioquía, ¿no? Los cristianos, los que siguen al Cristo, al Mesías. Y bueno, y a partir de ahí es donde básicamente nosotros somos hijos culturales y espirituales de eso, ¿no? Sí. Nosotros somos hijos culturales y espirituales de eso, ¿no? De justamente del cristianismo, que ahora lo encontramos tan, digamos, mezclado con cuestiones diversas, propiamente de culturas, algunas que ya no existen y otras que están hasta ahora. Pero el mensaje, como decía por ahí una persona, el mensaje enterrado aún prosigue, ¿no? El mensaje de hermandad entre los hombres, el mensaje que ha hecho que mucha gente dé su vida en la búsqueda de Dios y en proteger y amar a los demás. Ese es el núcleo fuerte de la enseñanza jesuística y permanece aún dentro del cristianismo. Y esa ha sido en realidad la gran victoria inimaginada quizá por él mismo de Jesús a través de estos 2000 años. Así es. Jesús tenía el ideal de querer construir algo que fuera duradero, que fuera eterno en la tierra, en el corazón de los hombres, que él llamó el reino de los cielos. Y pues esta familia, esta comunidad, pues consistía en una base de paternidad de Dios y hermandad de los hombres. Y esto se puede encontrar en el propio Nuevo Testamento, cuando indirectamente Jesús llama a los judíos y a los gentiles hijos de Dios, a pesar de que el cristianismo en sí no promueve esa idea, al menos no el cristianismo evangélico o pentecostal, aunque sí el catolicismo sí le conoce esa idea de hijos de Dios. De que todos somos hijos porque de el catolicismo, Dios. Exacto. Ellos reconocen los hijos de Dios por creación y los hijos de Dios por renacimiento. Es decir, hay unos hijos de Dios que son hijos porque fueron creados por Dios, porque somos linaje suyo, como indica Pablo en Hechos. Pero también están los hijos de Dios, que son los renacidos, los que se entregan a Cristo y vienen siendo hijos activos que reconocen la filiación. Y el catolicismo tiene, curiosamente, esa doctrina que en ciertos aspectos es muy superior a la que se mueve en las diferentes denominaciones cristianas que conocemos. Entendiéndolas como cristianismo evangélico, ¿no? Que son un poquito más de que hijo de Dios es aquel que forma parte de la iglesia mediante el bautismo y etcétera, y lo que ya sabemos, ¿no? Así es. Y que tú lo sabes porque tú eres ex evangélico, como yo también un tiempo estuve en una iglesia evangélica, así que en ese sentido sabemos algo de lo que acontece, ¿no? Pero bueno, son cositas, como se dice.
Pero sí, el mensaje de Jesús sigue vivo. Quizá ya para terminar esta intervención tuya, por la cual te agradezco muchísimo, amigo Cristian. Bueno, ocurrió eso, el tema de la estrella, que en realidad no fue así, sino que según acá tengo el libro de Durantia, fue una conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, o sea, se vio como una mega estrella, y de aquí también viene ese simbolismo que se le da a Jesús, según algunos, como el pez, ¿no? Porque había acá siempre metiéndose la astrología o la preastronomía, ¿no? Que Jesús nació bajo la constelación de Piscis, entonces su símbolo es el pez, y de ahí vino también el símbolo de los primeros cristianos del ictis, ¿no? Que era como un acróstico de Jesús, Christus y otras cosas más, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, de hecho lo decía en la primera parte del programa, el otro símbolo, el símbolo que nos dice el libro de Durantia, que es el verdadero símbolo de Jesús, los 3 círculos concéntricos. Y yo me he dedicado a investigar, y no soy el único, cómo este símbolo está como escondido, pero se repite en muchas culturas alrededor del mundo, como si hubieran mantenido pequeños grupos la idea de que en un primer inicio sí se reveló que era el símbolo de Dios, los 3 círculos concéntricos. ¿Tú qué opinas de esto? Para ti, ¿qué son esos 3 círculos? Que para algunos es el emblema de Micael, o sea, de Jesús, el emblema del Padre Celestial. ¿Qué opinas, amigo Cristian, para cerrar con ello, quizá? Pues sí, es un símbolo que en lo personal yo lo veo como la imagen de Dios. Es la forma de plasmar a Dios en un símbolo, pero de la forma más exacta posible. Que cada círculo representa un atributo de Dios, que es la eternidad, universalidad e infinidad de Dios. Son los 3 atributos de Dios, y el símbolo pues fue traído hace 500.000 años a la Tierra y fue pasando por las diferentes culturas. También en la época de la segunda dispensación de revelación, cuando vino Adán y Eva, también se mostró ese símbolo a las tribus y a las personas que buscaban una imagen de la divinidad. Y es algo bien curioso, fíjate, porque en esa época en particular, Adán y Eva intentaron pues educar al pueblo de que podían usar ese símbolo como la imagen visible del Dios invisible, para desplazarlos un poco de la idolatría, porque hay que entender que aunque los 3 círculos concéntricos son, como yo le digo, como una foto de Dios, no significa de que cuando tú los observas o oras en presencia de ellos estás adorando el símbolo, sino que estás usándolo como un enfoque hacia lo que representa el símbolo. Y es algo similar con los católicos que son menos tradicionalistas. Los católicos menos tradicionalistas consideran las imágenes como un símbolo no literal de eso que representa. Los zoroástricos consideraban el fuego como una representación divina de Dios, el fuego divino, como le decían. Entonces es interesante cómo con el libro de Durantia pues nos revelan este símbolo y nos muestran que tuvo una importancia a lo largo de la historia y que tiene mucho significado. Incluso llegó a representar 3 reinos: el reino de Dios, el reino de los dioses o ángeles y el reino de los humanos. A lo largo de la historia pues tuvo muchísimas definiciones, significados, dependiendo de dónde se presentara, porque sabemos que las culturas pues tienen tantas como visiones distintas acerca de las cosas, y las tradiciones pues tienden a ir cambiando poco a poco los significados originales de las cosas que reciben. Sí, Cristian, justamente aquí en Perú yo estaba observando, aparte de que en muchos petroglifos y arte prehispánico muy antiguo hay 3 círculos concéntricos, o incluso en algún lugar me topé con círculos concéntricos y una especie como de ser medio extraño al lado en un sitio de petroglifos. Hay un concepto, digamos, del universo como trino, que hasta ahora lo emplean algunas agrupaciones indígenas o indigenistas, que son más o menos lo que tú has mencionado, ¿no? Que en quechua sería el Hanan Pacha, o sea, la tierra de arriba, o llamándolo de una manera más actual, los cielos, ¿no? El Caipacha, que es el mundo de aquí, o sea, el mundo de los hombres, los animales, el mundo físico, y el Ucupacha, que es como
los griegos le habrían llamado el Hades, ¿no? O sea, el submundo, el mundo de abajo, donde van pues las almas de los fallecidos, en fin. Entonces es curioso cómo esto, que posteriormente también lo manejó el cristianismo con otro nombre, parecen como reminiscencias que aparecen en multitud de culturas alrededor del mundo, ya quizá cambiadas, desarrolladas de otra manera, de un saber ancestral que habla de ese tres, ¿no? De ese tres, de los tres círculos concéntricos, de la verdad, belleza y bondad, incluso porque a mí me gusta verlo así, que son conceptos que de Dios se hablan en el libro de Urantia. Es muy, muy interesante cuando tú te metes en la historia y descubres que esas cuestiones de triunidad o trinidad están dispersas por todo el mundo, ¿no? Sí, es bien curioso, y también como también encontramos el patrón de 7, tanto del 3 como de 7 se encuentra en muchas cosas, tanto en la naturaleza como en las culturas. Hay incluso dioses que aparecen con 7 cabezas, en jeroglíficos y en mitologías más modernas. Y el libro de Urantia pues maneja tanto el número 3 como el número 7, incluso hace combinaciones de ambos. Incluso nos presenta que el universo tiene 21 seres llamados ancianos de días. Cada sector del universo o superuniverso tiene 3 ancianos de días. Y uno lo multiplica, que 7 por 3 es 21. 3 por cada de los 7 superuniversos que hay. Entonces ahí tú vas viendo cómo hay unas combinaciones numéricas y que se le revelan al hombre y el hombre le da su propio significado. O se utiliza también para enseñar conceptos avanzados de una forma simple, como hace la Cábala. Sabemos que la Cábala utiliza el árbol de la vida y ahí te explican un montón de conceptos, muchos conceptos de la realidad. Entonces es algo similar. Con los 3 círculos concéntricos, por ejemplo, tú puedes explicar muchos aspectos de la realidad, de la filosofía, de la ciencia, porque si nos ponemos a ver, o sea, la realidad va más allá de la dualidad. El átomo tiene 3 partículas básicas: neutrones, protones y electrones, que viene siendo neutro, positivo y negativo. Entonces ahí uno va viendo de que de alguna manera la realidad es mucho más que una dualidad, que incluso cuando observamos el concepto del bien o el mal, pues también podemos ver la indiferencia o lo que llaman la neutralidad. Por lo tanto, este símbolo puede servir así mismo como una forma de abarcar muchas cosas. Incluso fíjate un detalle bien interesante: la menorá judía tiene 7 velas. Si tú coges 2 menorá y las juntas, vas a ver los 3 círculos concéntricos. Ahí vas viendo cómo hay una unión del 7 y el 3. Mira, no me había puesto a pensar en eso, ¿ah? No me había puesto a pensar en eso. Voy a hacer la imagen mental al respecto. Qué interesante. Sí, pues. Sí. En el caso del número 7, para el libro de Urantia, ¿qué significa? El número 3 ya lo sabemos. El número 7, ¿cuál sería su simbolismo? Pues el número 7, los reveladores lo consideran como la forma de combinación máxima de Dios. Porque cuando Dios primero se expresa, inicialmente el yo soy, el infinito, se expresa en 7 formas, como la forma máxima en que puede expresarse Dios. Luego aparece, dentro de esos 7 aparece el 3, la Trinidad. Y después de las combinaciones de la Trinidad volvemos a tener 7 espíritus rectores o directores que combinan todas las combinaciones posibles de la Trinidad. Entonces tú vas viendo como Dios constantemente repite 7, 3, 7, 3. Y es curioso cómo la menorá a su vez también hace esto mismo. Puedes tener el 7 ahí, también puedes tener el 3. Qué interesante, amigo Cristian. Bueno, quiero agradecerte por haber estado en esta ocasión, 21 de agosto. Como alguna vez creo que era una canción, algo así como 21 de agosto es Navidad, el mundo muy pronto lo conocerá. Algo así era, lo escuché hace algún tiempo de algún autor urantiano. Quiero invitar a los oyentes si desean leer el libro de Urantia, pueden entrar. Hay una versión en losescritosdeurantia.com, traducida del original por el doctor y teólogo Ángel Sánchez Escobar, y también el sitio de la Fundación Urantia propiamente, que es urantia.org/es, y bueno, lo pueden leer en línea. Hay distintas maneras de descargarlo, o ponen simplemente el libro de Urantia leer en Google y ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias, Cristian, un fuerte abrazo hasta Ponce, Puerto Rico.
y que pases este 21 de agosto una feliz Navidad durantiana. Feliz Navidad, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Amigos, ha sido... Saludos. Saludos a ti también y a los tuyos. Ha sido Cristian Figueroa Colón desde Ponce, Puerto Rico, quien pues ha compartido 21 de agosto para muchos, cada vez más personas alrededor del mundo. Es la verdadera fecha, según el libro Durante, este libro que afirma ser una revelación venida de instancias celestiales en la primera mitad del siglo XX, como la verdadera fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Espero que les haya agradado este programa. Les mando un fuerte abrazo. Ustedes saben, los días jueves estoy como parte del noticiero de inicios de la mañana, aproximadamente a las 7:30 con la reflexión del día. Los sábados, como hoy, estoy de 7 a 8 de la noche. A veces nos pasamos un poquín más o empezamos un poquito más tarde, pero espérennos, por favor. Y todo se cuelga en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Mi canal al que espero se suscriban si no lo están ya. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y tengan una excelente noche. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche. Amigos, aquí estoy terminando el programa. Hoy ha sido una ocasión muy especial porque mañana es 21 de agosto, según el libro de Urantia y según quienes en él creemos como una revelación, pues es la verdadera fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Hay mucho que hablar de él, de el Señor y gobernante de nuestro universo. Y hoy se habló, aunque sea un poquito, a modo de homenaje, en Misterios al Anochecer, con la presencia también del amigo Cristian Figueroa, directamente desde Puerto Rico. Estuvo muy genial el programa y bueno, ya toca volver a casa. Ya saben, Misterios al Anochecer, los sábados en los 96.3 de Estación Lamas, para Lamas, Tarapoto y alrededores, y los domingos de 8 a 10 de la noche en Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Y también en Misterio Infinito Perú en YouTube. Un gran abrazo.